Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana nuevamente aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario. Este momentito que nos ocupa para reflexionar en una palabra para el día de hoy. Y vamos a comenzar una serie de mensajes que llevan por título Pensemos en las promesas. Este es un material que ya habíamos compartido hace como 2 años atrás y bueno, estamos reflotando algunos de esos mensajes y por supuesto ayornándolos al tiempo actual. Algunos de estos se escribieron en época de la pandemia. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Dios siempre cumple y no falla, es consecuente con lo que ha dicho y no se equivoca jamás. Ninguna palabra es incorrecta, todas se han cumplido y se cumplirán. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 15:8. Puedes vivir tranquilo, confiado y en la voluntad de Dios que te juró bendiciones y las concedió todas por medio de Cristo. Mucho podemos escribir sobre sus promesas y el cumplimiento de ellas, pero ¿qué pasa cuando viene la dificultad, el dolor, el desánimo, el rechazo, etcétera? Y tantas otras cosas que nos asedian. Todas estas cosas nos hacen bajar la mirada y nos llenamos de afanes e incertidumbres. A eso el Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Señor, ayúdame a permanecer en la fe que me renueva las fuerzas cada día y me permite estar en comunión con tu Espíritu. Cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, encuentra reflejada en todas sus páginas la vida y la historia de personas que estuvieron sujetas a sus pasiones. O sea, salvo Jesucristo, que podemos decir que no conoció pecado, todos los demás que están reflejados en la palabra de Dios, están mostrados con sus virtudes y sus errores. Refleja nuestras vidas también, con sus aciertos y sus errores, sus equivocaciones. Y cuando nosotros hemos creído en su palabra y hemos tenido ese momento, ese encuentro con el Señor en momentos claves de nuestra vida, muchas veces hemos recibido una palabra rema, esa palabra que viene al espíritu y que uno sabe que es una promesa que salió del libro, que salió del escrito, que fue inspirada por el Espíritu. Y después, en el correr de los días, en el correr de los años, uno empieza a ver que verdaderamente esa palabra se ha ido cumpliendo y que ha ido brindando un fruto referente a eso que fue prometido. Y eso nos trae una profunda paz de saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que está dispuesto a escucharnos. Descubrimos la realidad de que tenemos un Padre
como nos enseña Jesús. Jesús, cuando los discípulos le piden que le enseñe a orar, él hace algo muy atrevido en ese tiempo. Ubiquémonos en el tiempo que lo dijo a un grupo de judíos que eran sus discípulos. Cuando le piden que les enseñe a orar, él hace algo tremendo, dice, díganle Padre Nuestro. ¡Wow! Nadie se atrevía en Israel a decir eso. Es más, la palabra Jehová estaba toda escrita en consonantes difíciles de pronunciar por aquello de que no tomar el nombre del Señor en vano. Y no hay que tomar el nombre del Señor en vano. No estoy diciendo que deje de cumplir el mandamiento. Pero tampoco lo estaba diciendo Jesús. Lo que Jesús estaba mostrándole a los discípulos es que había una cercanía más allá del simple hecho religioso, sino de la vida cotidiana, del estar caminando con Él, del estar juntos. Ahora, cuando nosotros tenemos relación con nuestros hijos terrenales, también tenemos un dejo de estas cosas. Y a veces nos enoja cuando vemos que los hijos se equivocan en cosas que uno les advirtió. Pero ellos tienen que hacer su vida y tienen que hacer su descubrimiento de la vida. Y bueno, muchas veces desoyen el consejo y cometen algún error. A veces la consecuencia es liviana y otras veces las consecuencias son muy serias. Bueno, no es distinto lo que nos pasa a nosotros con Dios. Muchas veces las consecuencias del desoír su voz no traen tantas consecuencias y muchas veces nos ponemos en situaciones de mucha desventaja con el enemigo de nuestras almas, que se disfraza de ángel de luz y puede aún una palabra que está escrita, una promesa, traerla en un tiempo que no es o que nunca fue para nosotros. Y uno lo creyó como palabra de Dios, como consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos de las promesas de Dios, tienen un cumplimiento en el propósito. Y esto es interesante. Somos llamados con un propósito. Los que fuimos llamados conforme a su propósito. Toda la humanidad tiene un llamado. Desde la cruz del Calvario se emitió un llamado. ¿Para quién? Para todo aquel que quiera. La salvación es para todo aquel que quiera. El mensaje del Evangelio es para todo aquel que quiera. Nadie está obligado. Esta es la otra cuestión. Nadie está obligado. Entonces, cuando uno mira las promesas, ¿cómo las miramos? A veces las miramos muy fanáticamente, sin siquiera tener la certeza de la fe sobre esa palabra. Y eso se transforma en una presunción que va a llegar a un camino que no tiene un destino. Le ha pasado a muchísima gente de recibir una palabra que supuestamente era profética y perder todo y no recuperar nada. No solo eso, perdieron los bienes materiales, perdieron la familia, terminaron envueltos en problemas judiciales, tener que estar pagando. Muchos de los muchachos, varones que les pasó esto, estar pagando por la cuota de alimento de los hijos después de un divorcio, por causa de decisiones de este tipo.
Por eso es tan importante la comunión con su santo, bendito Espíritu, a través de la enseñanza que nos da la palabra, pero fundamentalmente en la fe profunda de que Cristo resucitó de los muertos y que Él no nos anda apurando. Vivimos el cada día. Fíjese que cuando Él habla de ser sus discípulos, nos dice que nosotros debemos ser sus discípulos de la siguiente manera: tomando nuestra cruz, siguiéndole a Él y negándonos a nosotros cada día. O sea, poniéndolo a Él primero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, primero. Buscar el consejo, nada es por apuro. Ya en otras oportunidades hemos comentado esto en otros videos, una artimaña del diablo, y dice la palabra de Dios que debemos conocer sus maquinaciones para que no nos gane ventaja. El enemigo de nuestras almas ha venido a robar, a matar, a destruir. Eso dice el Señor Jesús. Y Él muchas veces se quiere involucrar en nosotros con el tema de la obra de Dios, lo que hacemos como servicio. Entonces, o nos quiere frenar cuando vamos bien, o nos quiere apurar cuando nosotros consideramos que no estamos obteniendo resultados, y nos quiere empujar a que hagamos algo fuera de tiempo, del tiempo de Dios. Por eso que, fíjese usted, cuando la palabra habla de Jesús, dice, cuando llegó el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios, no el nuestro. El tiempo de Dios. Cuando llegó el tiempo, María recibió el anuncio. Cuando llegó el tiempo, Jesús se manifestó a Israel. Por eso que en las bodas de Caná, cuando María le sugiere a Jesús que ayude a la familia que no tenía, se habían quedado sin vino, hay algo que Jesús le dice a María: mujer, todavía no es mi hora. Tenía que hacer un milagro, pero le aclaran: todavía no es mi hora, yo te voy a honrar como mamá. Y tal es así que lo hace el milagro. Honra a su madre. Pero haciendo esta aclaración, todavía no es mi tiempo. Tenerlo presente. Hay algo que yo debo hacer, una misión que cumplir. Entonces, este hombre que les está hablando ahora, que ha pasado por tantas situaciones, buenas y adversas, de aciertos y errores cometidos sin haber conocido al Señor, muy fuertes, que produjeron descalabro en mi vida de distintas maneras, de haber conocido al Señor en un estado calamitoso, en situación de calle, dominado por el alcohol, salir de esa situación. Después de salir de esa situación, acompañado por la voz de Dios y la misericordia de Dios, cometer muchos errores también por estos apresuramientos o estas cosas hechas fuera de tiempo. Fuimos encontrando en el andar, y cuando digo fuimos, con mi esposa, con mi hijo, fuimos encontrando un andar. Y con estos casi 73 años que tengo, descubro que hay que volver a leer el Eclesiastés.
Y estoy preparando un material referente a eso. Lo que nos dice Salomón, ¿no?, en su enseñanza. Y no caer en la vanidad, las cosas vanas. Por eso que usted ha visto que en este último tiempo el mensaje de tiempo de bendecir se centra en 3 o 4 cosas, simplificando. Y ajustándonos al llamado. Sé que esto que nosotros hacemos no es el todo del Evangelio, es una parte. Pero es lo que tenemos que hacer. Porque no se puede hacer todo. Es necesario los colaboradores, es necesario los equipos pastorales, es necesario el consejo, es necesario la rueda de amigos y aquellos que tienen un conocimiento de la palabra desde otro lado, y aprender a escuchar la voz del Espíritu, que puede venir aún de la boca de un niño. Y eso requiere de que nos bajemos del caballito de la soberbia y entender que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. No caigamos en la soberbia de creer que todo lo podemos hacer y que la sabemos todo y que la teología que tengo es la última revelación de... Porque el que cae en esa trampa está en una fuerte trampa de Satanás. Ayer yo hice un video en alusión al 9 de julio y hice un comentario y lo aclaré, que no era una cuestión partidaria política. No se da una idea de la cantidad de insultos que he recibido de personas cristianas que siguen a un factor político, queriendo amordazar la boca del que habla, del que opina. Gente que se dice ser cristiana, no estoy hablando de gente del mundo, que vive sin Dios, no, gente que dice vivir con Dios. La intolerancia total. Por eso, las promesas de Dios, sí, son sí y amén. Cuando hay una promesa de Dios, es sí y en Él sí y amén. No hay lugar a duda de eso. Por eso que todo lo que la palabra de Dios promete que va a suceder y que se va a cumplir en el tiempo, se va a cumplir como se ha venido cumpliendo. Nada podremos hacer por eso. Es tiempo de bendecir, es tiempo de decir bien, es tiempo de saber que Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él se encargará de nuestra paz, porque Él es nuestra paz. Es tiempo de bendecir. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, Señor. Sabemos que necesitamos de ti cada día, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a mirar con tus ojos, a poder ver y sentir con tu corazón, Señor, cuánto dolor, cuánta angustia hay en este mundo, Señor, que necesita de tu voz, de tu amor, de tu gracia. Y tú has decidido hacerlo con nosotros y a través nuestro, Señor,
poniendo tu palabra en nuestros corazones y poniendo el cumplimiento de ella, Señor, en el poder de tu palabra. Tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que discierne los buenos pensamientos, discierne los corazones. Por eso, Señor, examina nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver por el consejo de tu Santo y bendito Espíritu. Señor, tomamos esta decisión de creerte, tomamos esta decisión de seguirte, tomamos, Señor, la decisión de esperar en ti, pero necesitamos, Señor, necesitamos de tu abundante consejo en el cada día, en el cada momento de nuestras vidas. Señor, te ruego por la vida de mis amados, queridos hermanos, Señor, por mis familiares directos, Señor, aquellos que están cerca, los que están lejos. Te ruego, Señor, por los amigos, conocidos y aquellos que habremos de conocer